Kafka, Stefan Zweig, que fueron contemporáneos, compartieron esas visiones trágicas acerca del capitalismo y la guerra y cómo en algún momento iban a cerrar la pinza a esos dos monstruos e iban a hacer imposible nuestra vida como seres humanos. Pero la literatura, el arte, la cultura, el amor nos hace seguir adelante y nos va a hacer ganar esta batalla. Pues bueno, Juan de Dios Pedro Pablo Peza Osorio, mejor conocido como Juan de Dios Peza, fue un poeta, político y escritor mexicano, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, ocupó la silla 9 a partir de mayo de 1908. Voy a leer un poco su biografía o sus datos biográficos. Nació el 29 de junio de 1852 en la Ciudad de México, siendo hijo de Juan de Dios Peza Benavides y de Francisca Osorio Aguilar y Fernández. Inició sus estudios en la Escuela de Agricultura y Arquitectura. Después pasó al Colegio de San Ildefonso, donde obviamente estaba como otros, era él y su gran amigo Manuel Acuña, eran internos. En aquel entonces se podía uno quedar a dormir en el Colegio de San Ildefonso. ¡Qué maravilla! Y en 1867 ingresó en la Escuela Nacional Preparatoria. Se convirtió en el estudiante predilecto del pensador mexicano Ignacio Ramírez, el Nigromante. Al regresar de ese centro de estudios se incorporó a la Escuela de Medicina, donde establecería gran amistad con Manuel Acuña, quien lo llegó a estimar al grado de llamarlo hermano. El buen Juan de Dios Peza no terminó la carrera de médico y más bien se dedicó a las letras. Peza fue un fiel seguidor del liberalismo. Su entusiasmo y apasionamiento por ese modo de entender la política y la vida social, y en especial el movimiento liberal mexicano, lo condujo a renunciar a sus estudios a fin de entregarse plenamente al periodismo. Colaboró en la revista Universal, El Eco de Ambos Mundos, La Juventud Literaria. En 1874 estrenó en el Teatro del Conservatorio su primera obra teatral titulada La Ciencia del Hogar. Qué buen nombre, y ojalá algún dramaturgo, algún director de teatro la rescatara para que la conociéramos, para que sepamos cómo era la ciencia del hogar en aquel entonces y la comparemos con la ciencia del hogar de hoy en día. En 1878 es nombrado segundo secretario de la Legación de México en España, o sea, diplomático, ¿no? Bienvenido al querido Eduardo Torres. Buenas noches, maestro. Saludos hasta la montaña. Como bien decimos, el buen Juan de Dios Peza en 1878 fue nombrado secretario de la Legación de México en España. Y como bien sabemos, hay una gran tradición en México de escritores que fueron diplomáticos, y me parece que es precisamente esta generación. Él estuvo junto a Vicente Rivapalacio y con otros políticos como Emilio Castelar, Gaspar Núñez de Arce, Ramón de Campoamor y José Selgas. Fue amigo y se relacionó con ellos en Madrid. Al regresar a México, don Juan de Dios Peza intentó hacer carrera política. Qué raro, ¿verdad? Y fue diputado electo al Congreso de la Unión. También desempeñó otros cargos públicos, pero sin abandonar las letras. Como poeta, su estilo corresponde al realismo, si bien propenso a la ternura. Qué buena propensión tenía entonces el caballero, el poeta. Si eso dicen que uno tiene propensiones a la ternura, qué bueno, hablan bien de la obra de uno. Su obra, de gran popularidad y aceptación en su patria, o sea, aquí en México, tuvo traducciones al ruso, al francés, al inglés,
al alemán, al húngaro, al italiano y al japonés. Ahí nomás, ¿no? O sea, hoy nos preciamos y hoy hablamos de nuestros escritores que son conocidos en todos los países y tienen traducciones. Hoy, hace poco escuché y digo, siempre pienso que Gabriel García Márquez es un escritor mexicano, por ejemplo, o más mexicano que Colombietas. Y entonces escuchaba yo que apenas sacaron los japoneses una edición de bolsillo de 100 años de soledad que voló, ¿no? En las librerías. Y pues así, el buen Juan de Dios Pesa en su época, libro que sacaba, libro que volaba en... Sí, ya había muchas librerías en Europa y en Estados Unidos y en Japón. En México comenzaba a haber negocios de librerías a final del siglo XIX. Me parece que había una o dos, pero generalmente los libros en México, en aquella época, se compraban en las casas donde se imprimían. Ahí mismo era donde se compraba. Era difícil que uno comprara libros en un... No, todavía no teníamos esa gran tradición que son las librerías. Y pues bueno, el libro que más fama le dio fue Cantos del Hogar, obra poética intimista, al modo del español José Selgas. Ahí tenemos una nueva tarea, ahí tenemos un nuevo nombre que buscar, José Selgas, para que en algún momento podamos comparar o podamos, más que comparar, apreciar las similitudes, que es lo que nos están señalando en este texto. Juan de Dios Pesa tuvo la desgracia de sufrir el abandono de su mujer. Pues sí, es una desgracia. Que lo dejó con 3 hijos pequeños, a los que crió y educó con dedicación. Muere en marzo de 1910, año en el cual el país estaba a punto de entrar en otro cambio, en el gran cambio político y cultural llamado la Revolución Mexicana. Pues bueno, como poeta, sus grandes libros son Hogar y Patria, La Lira de la Patria, El Arpa del Amor, Recuerdos y Esperanzas, Flores del Alma y Vinos Festivos. Tiene otros libros como Poetas y Escritores Mexicanos. Tiene una biografía de Ignacio Manuel Altamirano, hay nada más, su maestro. Tiene un libro que se llama La Beneficencia en México, y el que hoy vamos a leer, Memoria, Reliquias y Retratos. Tiene otro que se llama Los Últimos Instantes de Colón, Epopeyas de mi Patria, Benito Juárez, editado en 1904, y Hojas de Margarita, en 1904 también. Durante el siglo XX, algunos de los poemas de don Juan de Dios Pesa fueron convertidos en canciones populares, por ejemplo, Homenaje, en el álbum de la señorita Dolores Rubalcaba. Fue musicalizado con el tema Virginia en 1926 por el compositor M. Domenech e interpretado por el dúo colombo-panameño Briceño y Áñez. El poema Horas de Pasión, en su parte 31, sirvió de inspiración para 3 temas: El Pasillo, Horas de Pasión, 1928, del ecuatoriano Francisco Paredes Herrera, la canción folclórica chilena La Circasiana Habanera, del grupo Rauquén, y el corrido Nunca te olvidaré, del dúo Ecuador, también conocido como Dúo Ibáñez Zafadi. Pues bueno, esa es una muy pequeña, podríamos decir, semblanza de la vida de don Juan de Dios Pesa. Hay un texto que el buen Enestrosa hizo sobre él, una pequeña semblanza. Voy a compartirla en algún momento con ustedes para que también la tengamos. Y pues nada, comencemos con la lectura. Fernando, si tú quieres leer en algún momento algún texto, amigo, por favor,
El libro lo compartí hoy en Huitzilihuitl, o quien quiera. Veo que está Vina, veo que está Nardo, veo que está Marta, veo que está Hugo. A Susana habría que enviárselo, si se lo puedes enviar directamente, mi querido Fer, o ahorita yo se lo envío. Y el buen Sí, Eduardo. por ahí, amigo. ¿Sí te escucho? ¿Te escucho? Amigo. Sí, Miguel, algo muy bueno que a mí de Juan de Dios Pesa, he escuchado mucho, pero algo que me gustó muchísimo es el poema de Garrit, de David Garrit, aquel dramaturgo de los años 700, siglo que 18, ¿no? Donde él expresa ahí una cuestión muy hermosa de aquel actor que decía, ¿no?, que cualquiera lo iba a escuchar, a ver cómo Sobre un actor hacía inglés, reír ¿no? a la Es un gente, pero poema sobre también un actor el inglés muy detalle de él, ¿no?, famoso. cómo lo va descifrando cuando él va a visitar al médico que se sentía enfermo. Pues ahorita Sí. lo buscamos, Y que ese al final de poema. cuentas dice, le recomienda a Garrit, pero nunca sabía el doctor que era Garrit el que debía ir a solicitarle el apoyo, ¿no?, para que lo curara. No, está muy, muy hermoso, ¿no? No sé, dice, viendo a Garrit, actor de la Inglaterra. No sé si han de acordar por ahí. El pueblo dice aplaudido. Al aplaudirle decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Dice, y el cómico reía, pero reía porque no era feliz. Pero muy bonito poema de Juan de Dios Pesa. Sí, se llama Reír llorando. Nada más hacía esa intervención. Si me permite, pues Ándale, vamos a comenzar. así se llama, Reír llorando, ese poema. Vamos a comenzar exactamente la lectura del día de hoy con el poema que nos está recomendando el querido poeta Nardo. ¿Qué nombre para ser poeta, Nardo? Te bendijo, los dioses te bendijeron con un gran nombre. Y pues bueno, este es no, gracias a tus padres, amigo. Vamos a leer este poema que se llama Reír llorando, de Juan de Dios Pesa. Viendo a Garrick, actor de Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del espleen, los altos lores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su espleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte, en un eterno esplén muriendo vivo, y es mi única ilusión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis, tanto he viajado. Las lecturas buscad, tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado, un título adquirir, noble he nacido. Pobre seréis quizá, tengo riquezas, de lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia, mis tristezas? ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De nuestra vida actual tenéis testigos? ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo. Vuestro mal y no debo acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí? ¿Me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí y a nadie más que él. Más, ¿qué os inquieta?
Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas y aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Ahí termina este poema que tuvo a bien recordarnos el querido poeta Nardo. Se llama Reír llorando, de Juan de Dios Peza. Y pues bueno, voy a comenzar en nuestra lectura del día de hoy con, pues es bueno siempre comenzar por el prólogo o por las presentaciones de los libros, sobre todo siendo un libro tan antiguo, bueno, más de 100 años ya publicado, le da antigüedad. No tiene los años que el Quijote, o no tiene los años que los cuentos de Boccaccio, o del Dante, o de Shakespeare, o de esos poetas y esos escritores que tanto nos gustan. Pero a final de cuentas, los escritores del siglo XIX son nuestros clásicos, o podríamos decir nuestros clásicos más cercanos también, ya que al menos en estas tierras ya había escritores y poetas antes de que llegaran los hombres blancos en sus barcos. Ahí está ese libro del buen Tlamantinimi León Portilla, Miguel León Portilla, que se llama 13 poetas del mundo antiguo o del mundo azteca, me parece también conocido así el libro. Pero pues Juan de Dios Peza, junto con sus maestros, Altamirano, Ignacio Ramírez, ya veíamos ahí que también compartió con Vicente Rivapalacio, compartió fueron diplomáticos en Madrid. Entonces, el buen Juan de Dios Peza por ahí también era conocido porque le hizo poemas a doña Carmelita de Díaz, ¿no? A doña Carmen Díaz, a la esposa de Porfirio Díaz. Por cierto, señora que era muy aficionada a entrar en amistad con escritores, le gustaba mucho y era aparte ejercía el mecenazgo como pocos lo han ejercido en este país. Por ejemplo, ella fue la que les dio las becas a esos pintores llamados Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Doctor Atl. Les dio una beca para que se fueran a Europa, ¿no? A estudiar. Y pues bueno, regresemos a nuestro tema. Qué bueno que se vuelve a unir el querido Eduardo Torres. Este libro que hoy vamos a leer, Reliquias y Retratos, al menos, de la Gaveta Íntima, o sea, tiene un subtítulo que le antecede, ¿se puede decir subtítulo que le antecede? No, ¿verdad? Bueno, pues tiene, sería así el título completo entonces, de la Gaveta Íntima, Memorias, Reliquias y Retratos. Ese sería el título completo. Aunque no, me queda también la duda de si de la Gaveta Íntima será una colección, por ejemplo, de estos libros. Este libro se publicó al mismo tiempo en París, en México, y en la ciudad de Guadalajara.
En 1900 exactamente, las oficinas en México de esta editorial estuvieron en la calle de 5 de Mayo, en el número 14, por ejemplo, es lo que dice en la página que abre o que es las páginas que abren este PDF o este libro electrónico, como le podríamos decir. Estuvo impreso en la imprenta y librería de la viuda de C. Bouret. Ahí nomás, ¿no? Para que sepamos qué editoriales, qué hacedores de libros había. Y bueno, comienza así, dice, para la gaveta. Bueno, antes de comenzar, por favor, cuando quieran participar, recuerden que en ocasiones, como estoy embebido, viendo la pantalla acá también, leyendo, dejo de notar si alguien levantó la mano, si alguien quiere participar. Entonces, por favor, si alguien lo ve y se da cuenta que no me he percatado, por favor, interrúmpame o abran su micrófono y con toda libertad hablen, digan, yo quiero participar, yo quiero leer. Ahí está el libro ya compartido con ustedes para que lean un fragmento. Obviamente la lectura en voz alta la hacemos todos, entonces por favor participen si gustan. Se los pido por favor, hagan de este su club de lectura también en voz alta, y también es una manera de construir comunidad entre nosotros. Pues voy a comenzar leyendo. Dice, para la gaveta íntima. Sí, gracias, amigo. Dice, para la gaveta íntima. Desde hace años vienen apareciendo y reproduciéndose sin cesar en la prensa española y americana los artículos, biografías y estudios literarios e históricos del popular poeta mexicano Juan de Dios Peza. Y era preciso formar con ellos una colección y editarlos en un volumen para ponerlos al alcance de todos los lectores de buen gusto. Muchos de estos artículos son verdaderas narraciones confidenciales del autor, describiendo personajes, costumbres, sitios y hechos de importancia. No cansan porque su estilo es ligero, como todo lo espontáneo, y no lastiman porque a nadie hiere la pluma de donde han brotado tantos versos sentimentales que todos los lectores de América conocen y aplauden. Creemos que una obra en prosa de Juan de Dios Peza es una novedad y podemos asegurar a los lectores que después de este libro tan ameno y tan tierno, porque muchas de sus páginas se han escrito mojando la pluma en la sangre del corazón, aparecerán otros en que las memorias de 30 años, completas y extensas, deleitarán a los aficionados a las letras. En este volumen se encontrarán artículos como Castañas Calientes, Una Reliquia, Luz de la Gloria, La Saboyanita, Pobre Pescadora, Miramar, Tío Tonchi, M.A. y El Tinterillo de la Reforma, que bastan por sí solas para dar a esta obra el interés que en vano pretenderíamos darle con banales encomios o con hiperbólicos comentarios. El solo nombre de su autor basta para captarle, desde luego, las simpatías del público. Así lo presentaban los editores, ahí nomás nos decían que de puro saber el nombre del autor, la gente ya lo conocía, y lo creo cierto, ya que don Juan de Dios Peza sobre todo le gustaba trabajar en periódicos, llegar al lector cotidiano a través de revistas, sí, lo que podemos llamar hoy en día revistas, que eran semanarios, pues, que salían en forma de periódicos, ¿no? Que también la gente coleccionaba, guardaba, y en aquel entonces, como había poco acceso a los libros, cualquier papel, cualquier hojita se atesoraba, se guardaba, era parte de la
las costumbres de aquellos lectores que pues no tenían materiales o no había libros a pasto, pues permítanme un segundito porque ocurrió aquí una pequeña emergencia técnica que ya salimos de ella. Se apagó el computador, pero ya se volvió a prender. Entonces, démosle 2 minutos para que esta inteligencia más artificial que inteligente pueda recobrar la vida para que continuemos nuestras lecturas. Pero pues bueno, vayan, ahí ya oyeron una serie de textos. Al final del libro es donde está. Voy a leer el índice del libro para que quien quiera leer o vayan sabiendo qué títulos hay y a ver si a alguien se le antoja ir leyendo alguno. Yo ya escogí algunos, entonces voy a tratar de... Acá de este lado también ya encontré algunos poemas de Juan de Dios Peza. Uno está en el libro Poesía Mexicana, de Real Porrúa, de la colección Sepan Cuántos, y el otro está en la antología de poesía mexicana del siglo XIX, del 21 para el 21, bien, con algunos poemas de Juan de Dios Peza. Yo voy a compartir más libros. Fíjate que compartí, a partir precisamente de que Vina compartió este posteo donde se hablaba de Altamirano, donde Juan de Dios Peza cuenta una anécdota acerca de Altamirano, su maestro, y entonces a mí yo decía, no recuerdo haberlo leído a Juan de Dios Peza, voy a buscar libros de él. Pues bueno, encontré por ejemplo, este libro que o este PDF que compartí, Memorias, Reliquias y Retratos. Maestro, pero lo que yo le compartí, disculpe, es grandioso porque ya sabemos que Peza es un gran escritor, pero habla de la lucha, cómo Ignacio Manuel Altamirano fue tremendamente discriminado y violentado por Morenito. Entonces, que un poeta se digne a ver esa anécdota y de cómo fue maltratado por la apariencia cuando era un grandísimo autor, es muy emocionante. Yo también lo compartía porque viéramos que más de 100 años lleva esa lucha con bien poquito progreso, ¿eh? Exactamente, amiga. Avance. Es muy emocionante. Perdón, disculpe. No. Y vamos en algún momento, yo ahorita recuperamos el texto, o si tú lo quieres leer también, el texto que compartiste sobre Altamirano. Sí, nada más estaba buscando la oportunidad de no ser molesta. No, querida Vina, tú más bien ahí vele midiendo para que lo vayamos intercalando. Tenemos varios, bastante buena participación. A mí lo que me llamó mucho la atención de este PDF que compartí es que lo escanearon en la Stanford University, en la biblioteca de la Universidad de Stanford. O sea, aquí en Mexicalpan de las Tunas nadie se ha dado el chance, no se ha dado el tiempo de ir a sacar a Juan de Dios Peza de las estanterías y compartirlo digitalmente. Una pena que no haya una biblioteca digital de nuestros autores del siglo XIX. Y digo pena porque habiendo tantos recursos materiales, habiendo los recursos... pero porque estamos en un acelere leyendo tanta cosa que no nos vamos pero hay tantas cosas que entonces, por ejemplo... Es un tesoro que usted comparta. No, o sea, por ejemplo, no es posible que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, o el Politécnico, o alguna otra gran institución de este país como la NAHUA, no sé, sobran universidades, que no haya una biblioteca digital consolidada en este país. Sí, tienes toda la razón. Es una pena, es una pena porque que usted menciona de Miguel de la Madrid en Fondo de Cultura Económica, que no hizo nada. ¿Sabe que yo llegué ahí en persona cuando entró a Fondo de Cultura Económica, bien contenta, bien pequeñita? Jefe Miguel, ¿se acuerda de mí?
Sí, cómo no. Pues es que hay que hacer audiolibros. Así las señoras lavan su ropa y sus trastes y pueden seguir leyendo y sabiendo, pues es muy buena tu idea, pero en Europa sí se usa, pero aquí no sabemos. Y me batió. Después, 20 años después, ya hubo audiolibro, pero el Fondo de Cultura Económica tenía que echar a andar esta idea y no lo veías moverse, prefería irse a los toros con sus amigotes. Yo lo vi. Oigan, tengo aquí preparado el texto ya Por de favor, Pesas. Vina, adelante. Dice, aquí no se sientan los indios. Si me lo permiten, quiero traer a cuento una de las historias que más me han impactado de Ignacio Manuel Altamirano. Lo escribió Juan de Dios Pesa y dice así: el Hospital de Terceros de San Francisco, que fue derribado hace tiempo, levantándose en su lugar el hermoso edificio de correos, era amplio y sólido, distinguiéndose por los esbeltos arcos de su primer patio, que sostenían unos anchos corredores donde estaban los departamentos que sostuvieron por muchos años a la Escuela Nacional de Comercio y Administración, en el ángulo que daba para la calle de Mariscala y el callejón de la Condesa. Estaban los elegantes salones y la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. En el salón principal, después creo que fue el Club de Periodistas, en el salón principal y derredor de una mesa de caoba con elegante carpeta, sentábase el maestro Ignacio Manuel Altamirano, con algunos de sus discípulos y entre ellos Justo Sierra, Jorge Gemeken y yo, a redactar el periódico La Tribuna, en el que todos poníamos los 5 sentidos para que fuese cada número digno de la cultura de los redactores y del buen nombre de su director. Altamirano, como es sabido, era indio puro. Se había formado por sí mismo y con el orgullo de su raza refería las amarguras de su infancia, cuando en su pueblo natal asistía descalzo a la escuela, en que se sentaban de un lado niños de razón blancos e hijos de ricos hacendados, y del otro los indígenas, casi desnudos y en su totalidad muy pobres. Cierta noche, después de que Altamirano nos había encantado con una conversación amena, entró de improviso en la sala un caballero indio también elegantemente vestido, con levita negra cruzada, llevando en su mano el sombrero de copa y en la otra un bastón de caña de indias, con un puño de oro. ¿No ha venido el señor Manuel Painó? Preguntó atentamente. No, señor, le respondí, pero creo que vendrá más tarde y puede usted, si quiere, esperarlo. Muy bien, contestó el caballero, e iba a sentarse en uno de los magníficos sillones que ahí había, cuando Altamirano, dirigiéndole una mirada terrible, le dijo: vaya usted a esperarlo en el corredor, porque en esos sillones no se sientan los indios. El caballero aquel, muy cortado, se salió sin decir una palabra. Maestro, exclamó Justo Sierra, ¿qué ha hecho usted? Voy a explicarlo, hijos míos. Era yo un niño muy pobre, desnudo, descalzo, que hablaba el mexicano mejor que el español. Y cuando en la escuela de mi pueblo aprendí cuanto aquel maestro enseñaba, este me tomó de la mano, me llevó con mi padre y le dijo: yo no tengo nada que enseñar a este muchacho. Llévelo usted con esta carta mía al Instituto de Literatura de Toluca para que ahí lo pongan en condiciones de hacer una carrera. Y así conquisté el porvenir que se merece. Mi padre, muy agradecido, tomó la carta, puso... Ay, perdón. Se me perdió. Espérame. Sientan los indios. Con calma, amiga. Diamantes. Un triste... Ay, Dios. No, sí se me perdió la línea, ¿eh? ¿Quién sabe cuál era? No sé ni por qué se me fue tan... No, es muchísimo lo que me brinqué. Ya había llegado al final. Aquí está Toluca. Aquí, después de lo de Toluca. El viaje fue fatigoso, porque el suelo del sur es muy quebrado y el sol es muy ardiente. Dormíamos a campo raso y bebíamos agua en los arroyos que encontrábamos en el camino. Excuso decir que llegamos a Toluca rendidos. A las 4 de una tarde nebulosa y fría, para no perder tiempo, mi padre se fue conmigo al instituto y buscamos a don Francisco Modesto Oliguebel, que era rector, o en su ausencia, el licenciado don Ignacio Ramírez, que era vicerrector y que lo sustituía muy a menudo.
Ni uno ni otro estaban en el instituto, y mi padre, llevándome de la mano, se encontró con este caballero que acaban ustedes de ver entrar aquí, y que estaba empleado en la secretaría. No están las personas que buscas, le dijo con tono agrio, pero puedes esperarlas porque alguna de ellas ha de venir esta tarde. Mi padre, en el colmo de la fatiga, se sentó en una silla, indicándome que yo a sus pies me sentara en la alfombra. Cuando este caballero nos vio, miró con profundo desprecio a mi padre y le dijo con orgullo: vete con tu muchacho al corredor, porque aquí no se sientan los indios. Y hoy no hago más que pagar con la misma moneda al que tan duramente trató al autor de mis días, y en los ojos del maestro, que parecían diamantes negros, brillaron dos lágrimas de dolor que fulguraban con el melancólico brillo de un triste recuerdo. Muchas gracias por leerme. Buen día. ¿Qué tal? Qué gran anécdota, ¿no? Aparte, no, gracias a ti, Susana. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, querida Susana. Nos estamos viendo. Igualmente, amiga, abrazos, descansa. Nos estamos viendo. Gracias Yo ahí por te estar mando un con mensajito. nosotros. Oye, pues regresando a tu lectura, querida Vina, qué gran anécdota, como dices, sin lugar a dudas, don Ignacio Ramírez y su discípulo Altamirano, porque fue su discípulo muy cercano, Ignacio Manuel Altamirano es hechura de Ignacio Ramírez, ¿no? Del nigromante, es su hechura, es de nadie más que de Ignacio Ramírez. Pero es que estremece que no solamente fue Benito Juárez el que del analfabetismo indígena total, a través de la instrucción y de la educación, llegan a otro tipo de méritos. Y eso a mí me fascina también, ¿no? También hubo un momento de la literatura mexicana y de la cultura en este país que obviamente fue un momento estelar y que se conoce como el Colegio de Letrán y que de obviamente está por el Colegio de San Juan de Letrán, y gracias a ese colegio tenemos a estas lumbreras, a estos escritores que ahí se juntaban tirios y troyanos, liberales, conservadores, pero que los unía algo, y era la literatura, era la cultura, era el amor a su país, obviamente cada uno con sus preferencias políticas, como hoy en día, aunque hoy en día están más... hoy hay un día un travestismo político y un gatopardismo político también, que obviamente ya quisiéramos tener... Pero además estaban con el Ateneo Español, el Ateneo de Poesía de José Vasconcelos, que viene un poquito después, pero trata cada uno de hacer un subgrupo, pero se dan cuenta que la docencia y la literatura y la poesía pueden cambiar al mundo. Y entonces el Ateneo de la Juventud, sin lugar a dudas, son hijos de esos lateranenses. Muchos de ellos todavía alcanzaron a ser educados por Ignacio Manuel Altamirano, por Juan de Dios Peza, o sea, hubo una transmisión del conocimiento a partir de la independencia de México, a través sobre todo de los escritores, ¿no? Los escritores eran, en aquel momento, por ejemplo, no conocemos en el siglo XIX un movimiento estético relacionado a las artes plásticas, que hayan querido construir patria a través de la pintura y eso. No, todavía éramos vasallos del eurocentrismo. En cambio, estos escritores mexicanos, Riva Palacio, Altamirano, Ignacio Ramírez, si algo buscaban era eso, era construir una idea de la nación, una idea de lo mexicano, reinventar al mexicano en el concierto internacional y posicionarnos también. Y de ahí también que muchos de ellos hayan puesto por delante las causas indígenas, las causas de los pobres, y
traer a la memoria al México antiguo o a los antiguos habitantes de este país, de este territorio, ¿no? Que son los indígenas que siguen presentes y resistiendo. Entonces es muy importante que hay ahí un gatito hermoso. Es muy importante. Hoy en día hablamos de escritores, los que hablamos, y creemos que todo ronda alrededor de Juan Villoro, de Cristina Rivera Garza. Estoy buscando nombres de escritores mexicanos siempre tan huidizos, pero bueno, yo creo que también es bueno mirar al pasado para dialogar con nosotros mismos, para poder reconocernos en textos que fueron escritos hace más de 100 años y ver cómo este país, por qué le duelen las cosas que le duelen, por qué somos como somos. En este tipo de textos hay, hola, en este tipo de textos hay pistas, hay maneras de reencontrarnos, hay espejos en los que nos podemos mirar. Si a mí algo me encanta de las lecturas de textos, sobre todo del siglo XIX, es que sabes qué comían la gente, sabes qué tomaban, sabes si iban al teatro, qué veían, o sea, de qué manera se vivía en aquel entonces, ¿no? Yo voy a comenzar la lectura. En el PDF dice que está en la página 65 y es un texto que hizo don Juan de Dios Peza, de su gran amigo Manuel Acuña. Vamos a escuchar ese texto. Dice que está en la página 65, pero vamos a ver, esa es en la página del PDF escaneado, obviamente. Vamos a ver en cuál está realmente. Para aquellos que lo están leyendo en algún lector, ya sea en su computadora o en su teléfono. Vamos a ver en qué página está. 69 decía por acá. Ya estoy en la 73, ya casi llego, permítanme. Pues acá en la Ciudad de México ha comenzado a llover al suroriente, si es que eso existe, aquí en la alcaldía de Tláhuac o de Cuitláhuac, como en realidad se llamaba esta zona, se llamaba Cuitláhuac por acá, no se llamaba Tláhuac nada más, se llamaba Cuitláhuac. Y, por cierto, Cuitláhuac o Tláhuac es el lugar de donde el mal llamado emperador Moctezuma II o Motecuzoma, también como se le suele llamar en los libros, de este lugar, de este territorio, fue de donde mandó traer del Calpulli. Aquí en Cuitláhuac estaba el Calpulli de los videntes, de los hombres de poder, de los magos, de los que podían leer oráculos o ver, interpretar las señales de otros planos energéticos, materiales, los mal llamados brujos. Me gusta más llamarlo hombres de poder, pues de acá de Tláhuac fue de donde se hizo traer Moctezuma II, aquellos hombres que le ayudaron y que le dijeron todos esos datos funestos acerca de la llegada y del término de su reinado. Bueno, el texto que voy a leer se encuentra en la página digital número 79 de nuestro texto, pero en la página escaneada aparece como la 65. Manuel Acuña. Todo se va, todo se muere.
A medida que se avanza en el camino del mundo, se van dejando pedazos del corazón sobre la fosa de cada uno de los seres queridos que nos abandonan para siempre. Hoy es un triste aniversario para las letras nacionales. Hace 24 años, parece que fue ayer, que el poeta más inspirado de la generación de entonces puso fin a sus días, cegado por no sabemos qué internas y pavorosas sombras. Nos vemos, mi buen Fer, descansa, abrazos, querido. Vivíamos él y yo tan ligados, fuimos tan íntimos amigos que puedo asegurar sin jactancia que pocos le estudiaron como yo tan de cerca, por lo cual juzgo un deber narrar algo sobre su vida y su muerte en esta tristísima fecha, no solo porque a través de los años se ha adulterado su historia, sino también porque muchos se interesan cuando leen sus versos en saber con toda la verdad posible cómo era, cómo vivió y cómo murió el infortunado poeta. Así es que, refundiendo antiguos apuntamientos, enlazando recuerdos que todavía están frescos en mi memoria y juzgando con mayor experiencia lo que en aquella época no pude apreciar, encuentro ocasión oportuna para escribir un artículo en que han de campear la verdad y la justicia. Manuel Acuña nació en El Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el año 1849, y vino de 14 años o poco menos a esta Ciudad de México, entrando como alumno interno en el Colegio de San Ildefonso. Hace él tiernísima referencia a su salida de la tierra en que nació en la composición Lágrimas, dedicada a la muerte de su padre. Sus brazos me estrecharon y después a los pálidos reflejos del sol que en el crepúsculo se hundía, solo vi una ciudad que se perdía con mi cuna y mis padres a lo lejos. Cursó con notorio talento los años de latinidad, matemáticas y filosofía, y pasó a esa histórica escuela de medicina, de donde han salido tantas lumbreras de las letras y de las ciencias. Lo recuerdo como si lo viera en la víspera de su fin trágico, delgado, de contextura, con la frente limpia y tersa, sobre la cual se alzaba rebelde el oscuro cabello echado hacia atrás y que parecía no tener otro peine que la mano indolente que solía mesarlo, cejas arqueadas, espesas y negras, ojos grandes y salientes como si se escaparan de las órbitas, nariz pequeña y afilada, boca chica, del labio inferior grueso y caído, ornada por un bigote recortado en los extremos, barba aguzada y con hoyuelos, siempre vestido con levita oscura de largos faldones, rápido en el andar y algo dificultoso en su palabra. Triste en el fondo, pero jovial y punzante en sus frases, sensible como un niño y leal como un caballero antiguo. Le atormentaban los dolores ajenos y nadie era más activo que él para visitar y atender al amigo enfermo y pobre. Vivía en el corredor bajo del segundo patio de la Escuela de Medicina, en el cuarto número 13, el mismo cuarto que ocupó Juan Díaz Covarrubias y del cual salió para ser infamantemente fusilado en Tacubaya el 11 de abril de 1859. Acuña tenía siempre en su derredor un cortejo de amigos que lo amábamos sin doblez, sin rencillas, sin envidia de su genio, sin censurar sus extravagancias, evitándole toda clase de disgustos y siendo los primeros en aplaudir sus obras. De este cortejo han muerto Agustín F. Cuenca, Gerardo M. Silva, y viven Javier Santamaría, Juan B. Garza, Gregorio Oribe, Francisco Ortiz, Miguel Portillo, Antonio Cuellar y Argomanís.
Juan de Dios Villalón y Vicente Morales, que ha sido secretario de nuestras legaciones en Washington y en Italia. Nosotros habíamos presenciado de cerca los trabajos de aquel adolescente sublime. Con las lágrimas en los ojos le vimos salir a la escena en medio de aplausos y atronadores, conducido por el eminente José Valero y por Salvador Cairón en la noche del estreno de su drama El Pasado. Temblando de gozo, le admiramos cuando hizo en unos funerales estremecerse a los viejos y sabios maestros diciendo: la muerte no es la nada, sino para la chispa transitoria, cuya luz ignorada pasa sin alcanzar una mirada de la pupila augusta de la historia. O cuando en su brindis titulado Un rasgo de buen humor hizo que le miraran sonriendo aquellos sabios severos que se llamaron Río de la Loza, Vértiz y Barreda. O sea, esas personas que pensamos que solo eran avenidas o nombres de edificios, ¿no? Como vemos, fueron contemporáneos de Manuel Acuña y de don Juan de Dios Pesa, y por lo que vemos, pues eran maestros de ellos, ¿no? Y ellos los veían como sabios severos. Continúo. Nosotros recogíamos con cuidado fraternal cada periódico en que aparecían sus versos, guardábamos los párrafos en que lo elogiaban y nos sentíamos felices con mirarlo recibir cartas de su hogar lejano y después de leerlas besar la firma de su madre diciendo: hace muchos años que no la veo, pobrecita, ¿ya me conoce? Ya solo me conoce en retrato. Esa ausencia lo mataba. Leed su poesía entonces y hoy, escrita con las lágrimas más tiernas del fondo de su pecho, y veréis que es una verdad lo que os digo. El viernes 5 de diciembre de 1873 anduvimos juntos desde la mañana y nos fuimos por la tarde a la Alameda. El viento arrancaba las hojas amarillentas de los fresnos y de los chopos, que al caer bajo los pies del poeta atraían sus miradas de tristeza. Mira, me dijo mostrándome una de esas hojas que aún guardo seca por haber señalado con ella un capítulo del libro que leíamos aquella tarde, Les Feuilles de Automne, de Víctor Hugo. Mira, una ráfaga helada le arrebató del tronco antes de tiempo. Allí me recitó la poesía, el génesis de mi vida, que alguien extrajo de sus papeles el día de su muerte. Era una poesía lindísima, de la cual vagamente recuerdo uno que otro verso. Ya sentados en una banca de piedra, me dijo: escribe, y me dictó el soneto a un arroyo, poniéndome después de su puño y letra una cariñosa dedicatoria. Este soneto es el último que escribió. Muchos creen que el Nocturno es su obra postrera, pero sus amigos no sabíamos de memoria esos versos desde 3 meses antes, desde 3 meses antes de aquel día a que me refiero. A propósito del Nocturno, haré una digresión interesante. Una mañana, estando en el Saltillo, salimos muy temprano, Jesús M. Rábago y yo, pues íbamos de expedición fuera de la ciudad, la parroquia de su espalda al oriente, así es que el sol se alzaba detrás la torre y enfrente, rumbo al ocaso, se extiende una calle en que Acuña vivió cuando era niño. Al fijarse en esto, me dijo Rábago: vea usted cómo es verdad aquello de el sol de la mañana detrás del campanario y abierta allá a lo lejos la puerta del hogar. Pero reanudemos el hilo de los acontecimientos. Abandonamos la Alameda a la hora del crepúsculo. Lo dejé en la puerta de una casa de la calle de Santa Isabel y me dijo al despedirnos: mañana a la 1 en punto, te espero sin falta. En punto, le pregunté: si tardas 1 minuto más, ¿qué me sucederá? Me iré sin verte. ¿Te irás a dónde? Estoy de viaje.
Sí, de viaje. Lo sabrás después. Estas últimas palabras cayeron sobre mi alma como gotas de fuego. Quise preguntarle más, pero él se metió en aquella casa y yo me fui triste y malhumorado como si hubiera recibido una noticia infausta. Yo solo sabía que aquel gigantesco espíritu estaba enfermo y tenía una crisis. Acuña llegó algo tarde a la escuela en aquella noche. Rompió y quemó muchos papeles que tenía guardados. Escribió varias cartas listadas de negro, una para su ausente madre, otra para Antonio Cuellar, otra para Gerardo Silva, dos para unas amigas íntimas. Dicen que al día siguiente se levantó tarde, arregló su habitación, se fue después al baño, volvió a su cuarto a las 12 y sin duda, en esos momentos, con mano segura y firme, escribió las siguientes líneas. Lo de menos era entrar en detalle sobre la causa de mi muerte, pero no creo que le importe a ninguno. Basta con saber que a nadie más que yo mismo es el culpable. Diciembre 6 de 1873. Manuel Acuña. Salió después a los corredores. Estuvo conversando de asuntos indiferentes y cerca de las 12:30 volvió a meterse en su cuarto. Fácil es presumir lo que sucedió entonces. Yo llegué a visitarlo a la 1:00 porque un amigo me detuvo en la puerta de la escuela. Encontré sobre la mesa de noche una bujía encendida y a Acuña tendido en su cama con la expresión natural del que duerme. Toqué su frente, guiado por extraño presentimiento, y la encontré tibia. Alcé uno de sus ojos. Un párpado y la expresión de la pupila me aterró. Volví entonces con sobresalto el rostro hacia la mesa de noche y me encontré en ella, junto a la vela, un vaso en que se apoyaba el papel que antes he copiado. Me incliné para leerlo y un acre olor de almendras amargas me descorrió el velo de aquel misterio. Aturdido, loco, llamé a los entonces estudiantes, hoy médicos, Vargas, Villamil y Oribe, y vivían en el cuarto de junto. Oribe se precipitó sobre el cadáver queriendo volverlo a la vida y le hizo una insuflación de boca a boca, a tiempo que Vargas movía el tórax para producir la respiración artificial. Todo fue en vano. Oribe cayó presa de un vértigo, intoxicado por el olor del cianuro, pues Acuña había apurado cerca de 2 dracmas de esta sustancia. La fatal noticia circuló instantáneamente en la escuela. El prefecto del establecimiento, el sabio y caballeroso doctor Manuel Domínguez, los médicos y los alumnos que a esa hora estaban allí, acudieron al lugar del siniestro y rivalizaron en empeño y actividad para tratar de devolverle la vida que una hora antes le había abandonado. Llegó a pocos momentos mi amigo Francisco Sosa. Aparece otra calle, que diga otro nombre de calle, otro gran intelectual mexicano, otro gran escritor mexicano. Continuó. Y a las 4 de la tarde, el señor Gagiola, juez en turno que dictó las medidas oportunas, concediendo que fuera en la escuela de medicina y no en el hospital de San Pablo donde se hiciera la autopsia del cadáver. Los miembros todos de la bohemia literaria visitaron por la tarde al poeta muerto, que al anochecer fue colocado en la excapilla de la escuela. Alejandro Casarín, acompañado del inolvidable Alamilla, sacó en yeso blando la mascarilla del rostro para hacer un busto y trazó a lápiz un magnífico retrato. El cadáver estuvo constantemente velado por los alumnos de la escuela, quienes lo inyectaron a todo costo y con todas las reglas de la ciencia. El miércoles 10 fue el entierro, que tuvo una pompa y una majestad inusitadas. A las 9 de la mañana, un inmenso gentío llenaba la plazuela de Santo Domingo, en tanto que en el interior de la Escuela de Medicina se agrupaban los representantes de las sociedades científicas, literarias y de obreros.
Los hombres más notables, los profesores más distinguidos estaban allí dispuestos a acompañar al infortunado soñador de 24 años. El gran Ignacio Ramírez había dicho al saber la muerte de Acuña: es una estrella que se apaga. Altamirano, que lo distinguía y mimaba como a un hijo, habíase sentido enfermo de pesar con la triste noticia, y el sabio Río de la Loza, a pesar de sus arraigadas convicciones religiosas, ordenó como director de la escuela que no se omitieran gastos para enterrar a Acuña como lo exigía su talento. Para no mutilar aquel cadáver querido, se extrajo del estómago el veneno con una bomba exofagiana y después lo inyectaron cuidadosamente los más inteligentes alumnos. Durante el tiempo que estuvo tendido y expuesto al público en la excapilla de la escuela, se recibieron multitud de coronas y de ramilletes remitidos por corporaciones y admiradores particulares, sea por el efecto del embalsamamiento, sea porque los tejidos se estrecharon por la rigidez. El hecho es que de los cerrados ojos del poeta estuvieron brotando lágrimas constantemente. Lloraba, como lo había dicho en una estrofa, como deben llorar en la última hora los inmóviles párpados de un muerto. A las 10, los amigos íntimos de Acuña cargamos en hombros su cadáver y salimos de la escuela en medio de un silencio y de una consternación profunda. Detrás de nosotros iban los comisionados de las sociedades literarias, presidiendo las del Liceo Hidalgo, la Concordia y el Porvenir, de las científicas presididas por la de Geografía y Estadística y la Filoiátrica, una diputación del gran círculo de obreros y después todos los invitados. Por detrás iba el carro fúnebre más elegante de la capital, llevando en su remate una lira de oro con las cuerdas rotas y sobre ella la corona alcanzada por el poeta en el estreno de su drama. En pos del carro fúnebre iban más de 100 carruajes particulares. El cortejo recorrió las calles de la cerca de Santo Domingo, Esclavo, Manrique, San José el Real, San Francisco, San Juan de Letrán y Hospital Real, continuando en línea recta hasta el cementerio del Campo Florido. Allí, bajo un cobertizo de madera en donde se puso una tribuna, se le tributaron los últimos honores. Los alumnos Manuel Rocha, Porfirio Parra y Francisco Frías y Camacho hablaron en nombre de la Sociedad Filoiátrica y Gustavo Vaz en nombre del Liceo Hidalgo. Enseguida ocupó la tribuna Justo Sierra. Acuña quería con profunda ternura a Justo. Le miraba como a hermano sabio y erudito, y la aparición de este en aquellos instantes causó inmensa sensación en todos los presentes. Dice Franz Cosmes en una crónica de entonces al hablar de Justo Sierra lo siguiente: solo los que hayan oído alguna vez esa palabra, poderosa hija de un cerebro de luz y de un corazón de fuego, podrán concebir hasta dónde se remontó esa imaginación audaz llorando sobre el cadáver de su hermano. No era un dolor común el que expresaba, era el grito de desesperación de la humanidad por la pérdida de uno de sus apóstoles, el sollozo trémulo de la poesía por la muerte de uno de sus hijos. Él solo pudo comprender esas aspiraciones sin límites del poeta que en un mundo raquítico se ahogaba. En efecto, solo Sierra condensó la vida del poeta en admirables versos, captándose la respetuosa veneración del auditorio desde que comenzó diciendo: palmas, triunfos, laureles, dulce aurora de un porvenir feliz, todo en una hora de soledad y hastío cambiaste por el triste derecho de morir, hermano mío.
Hablaron después en nombre de la sociedad El Porvenir los señores Juan Ramírez de Arellano y Francisco A. de Lerdo. Después el inspirado José Rosas Moreno leyó una poesía hermosísima. Ocuparon la tribuna Eduardo E. Zárate y José Rafael Álvarez. Por la Sociedad Literaria La Concordia, Pedro Porres, Vicente Fuentes, Alberto del Frago, que leyó unos versos de José María Valenzuela y Becerril, José Carrillo, Julián Montiel y el último, el que estas líneas escribe. Hablé en nombre de los amigos íntimos de Manuel. Tenía yo entonces 21 años y hablé llorando. A las 12 del día el primer puñado de tierra cayó sobre el ataúd. La piqueta del sepulturero resonó huecamente en aquel sitio y todos nos separamos conmovidos. Ay de aquella mañana a esta mañana, de aquel sol a este sol. Como dice el poeta, han corrido fugaces 25 años. Debajo de la tierra en que ya han brotado flores nuevas, ocultos por un manto de fresco césped sobre el cual arrastra el viento las hojas secas, durmiendo están para no despertar nunca muchos de los maestros, de los amigos y de los compañeros del poeta. Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Vicente Riva Palacio, Flores, Rosas Moreno, Francisco Lerdo, Plaza, Alameda, Manuel Ocaranza, pero sería larga e interminable la lista de los que han bajado a la eterna sombra. Los versos de Acuña han recorrido todos los dominios de la lengua castellana y en todas partes los admiran y los repiten, pues entre ellos hay muchos que bastan para revelar su genio. Acuña fue víctima del hastío, de la nostalgia moral, de esa enfermedad sin nombre que marchita las flores del alma cuando apenas están en el capullo. En sus últimos días vivía de una manera extraña. Sus vigilias eran constantes. Leía y escribía hasta el amanecer. Gustaba de tomar un café espeso al que llamaba Manuel Flores el néctar negro de los sueños blancos, y aparentaba una jovialidad que servía de antifaz a su secreta tristeza. Su trágica muerte es el resultado de un extravío cerebral. Nadie aparece como causa de ella y son consejas triviales las que corren en boca del vulgo. En el Saltillo han honrado su memoria construyendo un precioso teatro que lleva su nombre y que tiene el patio en forma de lira. En México, debido al constante empeño de algunos de sus amigos, especialmente de Luis A. Escandón y de Agapito Silva, se le construyó un monumento que en esta fecha está concluido ya en el cementerio de Dolores, a donde han sido con orden de la autoridad trasladados sus restos. Dicen que al exhumar los restos en la mañana del 29 de noviembre, encontraron intacta la ropa, cubriendo los huesos. Tenía todo el cabello que cayó del cráneo al primer impulso del aire, y el doctor Abel F. González le encontró en la bolsa del chaleco una peseta del año de 1830. Acuña, si tan prematuramente no se roba a su propia gloria, como me dice, hablando de él, el inspirado Núñez de Arce, ¿acaso sería hoy una de las más altas personalidades literarias de México? Las composiciones que dejó escritas revelan todo lo que pudo llegar a ser. El destino apagó la llama de su vida, pero no logra extinguir su imperecedera memoria. Hasta ahí el texto sobre Manuel Acuña, y pues vamos a dedicar estos últimos 15 minutos a solazarnos, a platicar en torno a lo que hemos leído, y les propongo, obviamente, que continuemos el próximo martes, porque solamente alcanzamos a escuchar 3 textos hoy de don Juan de Dios Peza. Leímos el poema que nos recordó nuestro querido poeta Nardo, que nos acompaña desde Pinotepa Nacional, el poema Reír Llorando
dedicado al actor Garrick, un actor inglés muy famoso de su época, y como vemos no necesitaban internet nuestros poetas porque estaban muy bien informados de lo que sucedía en este ancho mundo. Luego la querida Vina Sofía nos leyó ese texto o esa anécdota sobre Manuel Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, sobre una discriminación que sufrió en su juventud y en la cual también aparece Justo Sierra, y por lo que vemos, pues Justo Sierra fue amigo, como podemos ver a través, o como nos podemos enterar a través del texto que acabamos de leer, que es un textazo, el que acabamos de leer es una página nacional. Yo ahorita que lo dije no lo creía, pero se me erizaron los cabellos de la mano. En verdad, el saber, por ejemplo, que nuestros poetas, tanto Juan de Dios Pesa como Manuel Acuña, eran amigos de Francisco Sosa, pues me ha dejado boquiabierto, ya que si alguien admiro yo es a don Francisco Sosa. Lo admiro no porque haya escrito biografías de mexicanos, lo admiro porque fue un gran poeta, porque fue un gran cronista de la época, porque, por ejemplo, fue de los cronistas, es un Coyoacán, ya que yo también soy un coyote de Coyoacán. Don Francisco Sosa también era un coyote de aquel Coyoacán. Por eso, hasta hoy en día, se conserva su casa. Buenas noches, Marisol. Marisol Salcita, buenas noches, querida compañera. Qué bueno que estás bien. Te mandamos un gran saludo hasta tu casa, amiga. Hoy andamos. Qué bueno que entraste, amiga. Ella es una de las musas sonideras. No sé si han oído ese movimiento con Mari Duende, Mamá Duende, La Cigarrita y tantas otras compañeras sonideras del Sound System, DJs. La saludo a mi carnalita. Y pues mira, hoy ojalá te unas a este club, a este grupo. Aquí nos dedicamos a leer, y hoy estuvimos leyendo obras y textos del poeta mexicano Juan de Dios Pesa. Y leímos un texto, acabamos de leer un texto donde habla de Manuel Acuña, ese poeta romantiquísimo, romantiquísimo, que falleció muy joven, como podemos oír a la edad de 24 años, se suicidó nuestro querido poeta, al igual que tantos otros poetas.
creo que ninguna de las calles que citó el buen, o de las que escribió aquí el buen, a ver, dice, el cortejo recorrió las calles de la Cerca de Santo Domingo. Pues esa calle de la Cerca de Santo Domingo debe de estar en la Plaza de Santo Domingo. ¿Quién sabe cómo se llame hoy? La calle de Esclavo, hoy se llama de otra manera seguramente, porque yo he ido al centro y no conozco la calle de Esclavo. La calle de Manrique tampoco la conozco. San José del Real hoy debe de llamarse de otra manera. Entonces, tengo una tarea para dentro de 8 días, que sería saber cómo se llaman hoy en día estas calles, y a otro texto que es de nuestro querido también Luis González Obregón, que seguramente fue compañero de estos camaradas, de estos amigos, ya que Francisco Sosa escribió un texto de González Obregón y habla de él como si fueran contemporáneos. Entonces me hace pensar que seguro se conocieron. Creo que tenemos que seguir leyendo al menos una sesión más al buen poeta Juan de Dios Peza, y pues para cerrar, no sé, querido Nardo, si quisieras deleitarnos, yo te pediría, o bueno, antes de eso, para que te prepares simplemente, que nos leas tú un poema tuyo, si gustas, si quieres, si tienes uno por ahí, pero perfecto, Vina, te escuchamos, compártenos la liga para que podamos escucharte. Ten un muy buen programa de radio, y pues ya también sabes, ahí hay otros poetas, aquí hay material, ahí está Marisol, ella se conoce como Sol Salsita dentro del mundo de los DJs, de los sound systems mexicanos. Entonces, si en algún momento la quieres entrevistar, ahí está la compañera, ahí está el compañero Nardo, la compañera Marta Francisca. En algún momento, si te hace falta contenido, pues ahí están estos camaradas para que los entrevistes. Y todos forman parte. Marisol no, pero hoy le voy a mandar una invitación para que se una a nuestro club de lectura, al chat. Yo estoy con ella en otro movimiento, en otra guerrilla cultural que se llama Las Caravanas Culturales Itinerantes. Somos una troupe de gitanos que andamos luego por ahí en las alcaldías. Pero bueno, ya les platicaré más de ese proyecto. Y antes de que cerremos, pues le doy la palabra a nuestro querido Nardo para que nos lea y acabemos como es debido, con un poema, y con un poema de un gran mexicano como es Nardo. Adelante, Nardo. Sí, gracias. Voy a cerrar la pantalla para que se escuche mejor. No te preocupes, amigo, te escuchamos. Sí. Bueno, a ver si nos da tiempo con dos. Uno se llama Oh Sueño Bendito. Escribimos el 23 de agosto de 1997. Dice: ayer tuve un sueño, hoy puedo recordar. Quiero quedarme aquí ya sin nadie molestar. Bonito, malo, pero fue así. Oh sueño profundo. Gracias a ti. ¿Y quién pudiera señalarme? Silencio, puedo despertar. Fui bueno, fui malo, ya nadie puedo lastimar. Te agradezco, creador del infinito. Te agradezco por la felicidad. Te agradezco las 1000 oportunidades en las que muy pocas pude aprovechar. Hoy puede ser tarde, mas aún desapareció el temor. Pueden gritarme si quieren, y yo solo pediré perdón. Quizás tuve en mis manos otros rumbos de poder saciar la sed de justicia de tantos reclamos, hoy en estos tiempos muy difícil poder calmar. Oh sueño tan profundo, hoy merezco tu reposar. No sé por cuánto tiempo, pero hoy te pido me aguantes un poco más.
Oigan, sí, a ti y a ustedes les hablo. Hoy que tienen la oportunidad de hacer algo en esta vida, háganlo en bien de la humanidad. El día se acaba, hoy pueden reflexionar que nadie es dueño de nada a lo que no hay derecho con la vida terminar. Oh, madre naturaleza, calma también tu ira, que malversas a tus hijos con ejemplos que culminan la destrucción de la vida. Si el día de mañana terminas tus guerras por una verdadera paz, yo te aseguro que en ese mismo día podré despertar. Hoy es temprano, más tarde la noche llegará. Prepárense, porque el sueño pueda no los deje regresar. Oh sueño bendito, elocuente de la eternidad, hoy me quedo contigo, hoy no quiero despertar. Ahí termina. ¡Bravo, maestro! Parece que hubiera contestado a lo que leyó Miguel Ángel de ese ser que se quita la vida y del huracán. ¡Ay, qué sincronicidad, qué bárbaro! Como si lo hubiera hecho para este preciso momento. Qué bueno que me quedé a escuchar. Gracias, Miguel, por todo lo compartido. En 5 minutos entro al aire yo. Dios nos bendiga. Un gran programa. Nos estamos viendo, camarada, ¿va? Nos vemos. Ojalá gracias, te puedas gracias, Nando. Gracias a de 8 todos. días. Nos Dios vemos. los Abrazos, bendiga. Dina. Gracias. Abrazos a todos los de vueltas, querida. Sí, ahí sí puedo, por ahí, Miguelito. Sí, Nardo, adelante. Sí, adelante. Hay un poema que escribimos el 18 de abril del 2020, a los 8 días de haber iniciado la pandemia. Y escribimos algo ahí se quedó. Ahorita, hace rato lo acabo de encontrar por aquí. Por favor, te escuchamos, amigo. Dice así. Sí, son algunas décimas. Dice, como las hojas de los árboles, que algunas sin madurar se caen. Así se ve hoy la vida humana, reflejada en las hojas sueltas, sujetas a los tallos, sin que al parecer nadie les hace daño. Se desprenden de cualquier parte de sus hojas, de sus ramas, aún estando sanas. Así la vida del ser viviente que se muere de repente, así la vida también se acaba. En los primeros días del año ya se escuchaban rumores de una amenaza ante el mundo, que hoy pegó en lo más profundo a todos los pueblos hermanos. No hay pequeños ni mayores, todos estamos pagando los ensayos de la ciencia que no han hecho de conciencia solo desastres y rencores. Laboratorio infernal de los campos asesinos, te crearon para matar sin importarte los niños. ¿Qué otra cosa inventarás mañana sin apretar el gatillo? ¿Otro virus soltarás sin que quede nadie en vivo? Creo que basta ya, que nadie quiere ser cautivo de tu venganza fatal. Miren qué situación ha entrado en el mundo entero. Pánico en la población. Todo el mundo tiene miedo. Miles de muertos son, y sin justa razón. Los contagiados son un misterio. Miles hay en curación y otros sin atención por la falta del dinero. Porque hay que quedarse en casa. No importa si no hay dinero. No te mueras del contagio, muérete de hambre primero. Que para el pobre no hay de más. Aquí en el mundo entero, la garantía es el trabajo y el sustento de mi pueblo. La batalla es más allá. Hay que luchar, compañeros. Es cierto que esta crisis es global por la pandemia sincronizada. La economía está devastada por el aniquilador capital. Su objetivo es siempre ganar en su filosofía planteada y no tiene caso de nada si para eso hay que matar. Ya no seremos más tus víctimas. Esto tiene que cambiar. Somos víctimas de la pandemia y del sistema explotador. Armémonos de valor por lo que han recomendado, pues están más preocupados que ante una solución. Es más triste pedir perdón sin habernos resignado. Estoy firme y no agotado, y que vaya al carajo el patrón. Los gobiernos anteriores
dejaron el país en la ruina, y aunque a usted le diera muina, ellos gozaron de impunidad. Tal caso es que en un hospital no ha habido ni medicina, se llevaron hasta el pañal de manera tan cochina, y ahora con lo que ha pasado hay equipos que comprar. La batalla es por defender la vida, por eso somos humanos. Démonos pues de verdad la mano, sin dar la espalda y huida. Sé solidario y comparte la comida, que no se nos muera el hermano, y al corrupto homicida jamás permitamos confiarnos. A esos hay que darle salida, son ambiciosos y falsos. Este poema se llama Sin apretar el gatillo. Oye, Nardo, ¿qué poema tenías ahí guardado? Como bien vengo diciéndolo desde hace algunas sesiones, desde hace algunos programas, porque ahora salimos también en vivo a través del YouTube. Necesitamos hacer una antología de tu trabajo, camarada. Yo te pido que me permitas hacerlo como editor, y que juntos hagamos esa tarea. Yo tengo por ahí otro hermano que es un gran poeta también y que me ha acompañado en mi caminar, y le pediré que juntos revisemos y trabajemos ese, aunque sea a la distancia, aunque sea así por llamadas como estas, querido Nardo, vas a ver que vamos a lograr sacar ese libro. Pues miren, amigos, son justo las 10 de la noche. Yo les pediría que sigamos leyendo a Juan de Dios Peza para dentro de 8 días, que sigamos leyendo este libro en específico, Memorias, Reliquias y Retratos. Yo se los voy a mandar si no lo tienen, pero creo que aquí la única que no lo tendría sería Marisol, y yo se lo mando a Marta Francisca en caso de que no lo tengas, y al buen Eduardo Torres, si no lo tiene, pues también se lo mando. Y pues bueno, yo hoy sí cerraremos sin hacer un análisis o platicar qué nos pareció, porque creo que todavía podemos hablar de estos textos dentro de 8 días, podemos todavía revisar, seguir, y durante la semana tenemos tiempo para conocer un poquito más de don Juan de Dios Peza, conocer otro poco de sus textos, algo de su poesía, y yo creo que estaría muy bien que este mes de julio se lo dediquemos a escritores del siglo XIX mexicano, y que creo que abrimos muy bien con Juan de Dios Peza. Entonces, pues, solamente decirles que les quiero mucho, mandarles un gran abrazo a todos, a todas. Querida Marisol, espero que estés bien, camarada, que todo vaya bien allá por tu barrio, por tu casa, en cuanto estén esas láminas nos llamas para que vayamos a hacer ese tequio y ayudemos a ponerlas, amiga, para que se deje de inundar ese cuarto. Y vamos a compartir en nuestro chat también, vamos a compartir ese número de cuenta para que la banda lectora, los amigos lectores, para que los camaradas culturales de la comunidad cultural apoyen esa situación por la que estás atravesando. Como bien saben, amigos, en el Estado de México hay muchas inundaciones ahora, y a la compañera Salsita, Marisol, se le ha inundado varias veces ya su casa, porque ella en una parte de su casa tiene una lona, no tiene... así es la manera en la que ella ha ido construyendo su hogar, y pues las inclemencias del tiempo ahorita le están dando lata, y entonces estamos haciendo una cooperacha, estamos pidiendo recursos para que en lo que llega la ayuda del gobierno, pues ella también puede ir comprando que tabiques, que 2, 3 cositas para ir mejorando su techo. Así es que ojalá, Salsita, puedas conectarte el próximo martes. Comenzamos nosotros generalmente a las 8
de la noche y dura, como ves, este espectáculo, esta lectura de poesía dura 2 horas. No solamente leemos poesía, hablamos de otras cosas, de muchas cosas. Y pues bueno, camarada, te deseamos lo mejor, te mandamos un abrazo y nuestra solidaridad. Muchas gracias. En este momento seguro esperemos que simplemente te acompañen y vamos a hacer esa campaña para que ayudemos a construir un mejor techo para tu casa, camarada, ¿va? Muchas gracias, qué amables, muchas gracias. No, hermanita, no hay nada no hay nada mejor que apoyarnos entre nosotros, que es lo que mejor hemos aprendido. Pues bueno, yo me despido de ustedes porque acá en esta casa también hay cosas que hacer, hay perros que cuidar, perros que alimentar, mujeres que atender, bueno, una nada más, no crean que 10, no vivo en un harem, y nada, un abrazo al queridísimo a meu caro fratello, Eduardo Torresiña, abrazos hasta allá, hasta el corazón de la montaña, abrazos a la querida poeta Marta Francisca, abrazos a nuestro querido... Abrazos, meu caro fratello, abrazos al buen poeta Nardo, hasta Pinotepa, abrazos, querido doctor Hugo, gracias por la transmisión, amigo. Ha sido un buen experimento esto de que ahora estemos en YouTube y poco a poco haremos más grande. Buenas noches. Buenas noches, querido Nardo. Y pues nos vemos, querida Sol, Salsita. Próximamente difundiremos vas a estar en una tocada de reggae por lo que vi. Entonces, voy a compartir en el grupo de los lectores y te voy a mandar la liga para que te unas a este club de lectura, amiga, ¿va? Muchas gracias, claro que sí, gracias. Va, y ojalá ahí te caigo, si no ahí te caigo en la Doctores, ahí al Dancing Hall, ahí a echar un rato, unos pasos de reggae, amiga, ¿va? Un abrazo, querida Marta. Nos estamos viendo, cambio y fuera. Nos vemos dentro de 8 días. Y rápido, nada más. Estamos preparando el Club de Ben y Huitzilihuitl, el Club de Lectura en Voz Alta, una lectura con el poeta Óscar de Pablo. Ya compartí la propaganda ahí, la publicidad a través del chat. Ojalá la vean y compártanla y estaré mandando más, porque tendremos una sesión extraordinaria el sábado 13 de julio con el poeta Óscar de Pablo. Vamos a hablar de Primo Tapia, uno de los primeros comunistas mexicanos, uno de los primeros anarquistas mexicanos, y vamos a hablar de poesía, porque pues ya saben, como bien decía el maestro Nardo, y hace rato Fernando, y todos, hagamos de la cultura y de la lectura una revolución continuada, diaria. Así es que bueno, carnales, carnalas, nos estamos viendo. Un abrazo a todos, tengan una buena noche. Ánimo. Sí, buenas noches, estén bien. Adiós. Chao. Buenas noches, hasta luego. Sí, adiós.